A través del arco iris. Un espacio para escuchar el lenguaje de la nueva era. A través del arco iris. Una mirada hacia la luz. Conducción general, Alberto Fernández Ayelo. Colaboración especial, Elías Jamilis. Musicalización, Corina Valeria Fernández. Queridos amigos de FM Flores y a través del arco iris, muy buenas noches. Bueno, buenas tardes o buenas noches, ya está oscureciendo. Llevamos 3 meses, comenzamos en pleno verano, estamos ahora entrando en otoño y esto se va tomando color. Vamos a tener un primer bloque surtido. Yo pido un poco de disculpa por un poquito afónico, pero estoy acá con ustedes cubriendo este martes, en la cual vamos a tocar distintos temas, como el tema del destino, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos el tema del destino, el tema de la verdad, ahora que hay tantas polémicas sobre distintos temas y encontradas y controvertidas opiniones. Vamos a hablar del Sol en Tauro. Y bueno, hay una temática muy interesante. Sí, yo quería aclarar eso, que habíamos comentado que el programa de hoy casi va a ser exclusivamente del Sol y Luna en Tauro, a través de este nuevo enfoque de la astrología que nosotros brindamos cuando nos toca durante el ciclo y a través del arco iris. Pero el tema de la verdad es un tema que está relacionado, a mi modo de ver, después le voy a preguntar, va a opinar Alberto, que tiene muchos fundamentos para hablar sobre el tema, está muy relacionado con el conocimiento que uno tiene sobre un tema determinado. Al haber cuanto menos conocimiento tenemos de un tema determinado, más nos alejamos de la verdad. Quiere decir que no podemos opinar sobre algo muy livianamente, con mucha frivolidad, que eso se suele hacer por, digamos, una característica humana de tipo emocional. ¿No te parece que es algo muy emocional, muy del deseo humano de querer opinar de algo sin saber a ciencia cierta mucho sobre ese tema? ¿Qué opinas, Alberto? Claro, yo creo que la verdad es la verdad en cualquier tema. Tenemos que pensar qué es lo que estamos tratando. Si estamos tratando un tema concreto, si estamos tratando un tema filosófico, si estamos tratando un tema social. Pues la verdad siempre es la verdad sobre algo en la cual se duda o se desconoce. En el caso nuestro, por ejemplo, estos remordimientos que aparecen en la pantalla de La Vida Argentina obedecen a la fuerza de la verdad. Y yo te había comentado, y está grabado, cuando tengamos un poco de tiempo vamos a recapitular. Cuando hablamos de Aries dijimos que los astrólogos no conocían que Aries venía ahora y desde hace algunos años con una fuerza de verdad. O sea, que las energías no son neutras, hay energías que son inteligentes. Y tuvimos una fuerza de energía de verdad en Aries. Tenemos que entender que nosotros dijimos que el universo es consciente, que la creación es consciente, que no estamos de acuerdo con la teoría del Big Bang y que estamos de acuerdo con la teoría en relación a la formación del universo. Es decir, que hay un algo. ¿Por qué el despertar de la nueva era? Sabemos que hay una pseudo nueva era, pero hay una verdadera nueva era. Nuestra astrología, la que enfocamos nosotros, es una astrología energética. Y tenemos que entender que nosotros, por ejemplo, ahora tenemos Tauro. ¿Qué podemos lograr el 14 de mayo, justo el día de las elecciones? Fíjate vos. El 17, a las 17 horas. Es el plenilunio, 48 minutos, lo vamos a repetir luego. Nosotros nos conectamos esos segundos, esos minutos. Si fuimos a votar a la mañana, claro, nosotros estamos con los pies en la tierra, hablamos del cómo, pero tenemos que ir a votar, ¿no es cierto? Por supuesto, estamos en un mundo donde hay que votar, leer el diario, uno habla a veces de fútbol y de muchas cosas porque estamos en este mundo y no nos podemos alejar. Claro, nos vamos a referir en el segundo y tercer bloque, pero te quiero decir, ¿qué podemos lograr en Tauro también? Iluminación, por ejemplo, sabiduría. ¿Y qué pasó en Aries? Lo comentamos,
la resurrección, ascensión, la elevación del plano molecular también. Porque tenemos que entender que tenemos que hablar la verdad también en la astrología, y tenemos que hablar no solamente en los procesos del holocausto del pasado, sino que la verdad va a salir como elemento en el futuro de armonía y de paz. Y puedo decir Sí. algo rápidamente antes de entrar a la parte musical. Precisamente en Aries, como recuerdan ustedes cuando hablamos de la resurrección, en Aries tuvo lugar los fenómenos de Semana Santa, en Aries precisamente, con toda esa potente energía. Y en Aries, trayendo esa potente energía, un ser muy elevado, Jesús el Cristo, precisamente, ¿qué trajo? La verdad, trajo la verdad. Ahí tenemos otra vez la relación de astrología, Aries y la verdad. Bueno, vamos a pasar a un tema musical, El otro lado, de Clanad. FM Flores 90.7 MHz. Bueno, vamos a dar nuevamente los teléfonos. 611-3868, 637-2390. Para aquellos que quieran hacer una pregunta o llamarnos. Bueno, Alberto, como habíamos previsto, antes de empezar con el Sol en Tauro, que es, bueno, astrología, tu especialidad, quería que conversemos un poco sobre el tema del destino, que está que a todo el mundo, como lo vemos en revistas, horóscopos, que, bueno, nosotros hemos comentado que no es astrología, horóscopos no es astrología. El destino es algo que le preocupa al ser humano porque tiene mucho que ver con el futuro, y el ser humano no concientiza que la gran verdad es el presente, el eterno presente, como hemos explicado, y mira mucho al futuro. Sin embargo, el destino ha sido estudiado mucho no solo por astrólogos, sino por sociólogos, muchos investigadores. ¿Cuál es tu parecer desde el punto de vista astrológico, desde el punto de vista espiritual, sobre el destino? Yo creo que cada uno va a tener una verdad sobre el destino. Es muy difícil que mucha gente de distintas edades pueda captar. Sabemos que hay una gran cantidad de gente que va por la vida sin preocuparse de eso que llamamos destino. Y yo creo que el hombre, en su dolor, llega al mundo, la mujer, toda alma, llega al mundo y trae consigo la tela del destino, que ella misma ha tejido en vidas precedentes. Pero, precisamente, uno puede modificar ese destino por sí mismo, apoyándose de muchas maneras, hasta lograr la comprensión, la autoconciencia del otro destino, de ese destino superior, trascendente. Es decir, que el tema del destino pasa en la comprensión por distintos niveles, de acuerdo a cómo cada uno va despertando en la vida. Bueno, es un tema que tiene que ver indudablemente para el ser humano, para los astrólogos, para investigadores desde un punto de vista sociológico, espiritual. Tiene importancia hacer una definición del destino porque está relacionado con el ser profundo, el ser humano profundo, el yo superior, porque hay un destino. Sabemos que hay un destino, como filósofos espirituales, sabemos que hay un destino superior para el ser humano, hay un destino de grandeza. Bueno, vamos en la parte final a hablar un poquito más de esto. Yo quería comenzar con el Sol en Tauro, hablar un poquito en el próximo bloque otra vez de lo que significa el plenilunio, y decir que Tauro es el toro del deseo, pero también es la luz de la aspiración y el conocimiento. Y Tauro está conectado con Leo, Escorpio y Acuario. Y los que conocen astrología saben que estamos hablando de una cruz, porque Tauro y Escorpio se complementan, lo mismo que Leo y Acuario. Como ves, son 4 signos: tierra, fuego, agua y aire. Esta cruz es importantísima porque se la denomina, espiritualmente hablando, o ocultamente hablando, la cruz de la luz. Quiere decir que la persona que trabaja esta cruz energéticamente puede lograr luz en su vida. Y
actuando continuamente a través de esta cruz, emanando desde Leo, por ejemplo, se hallan lo que podríamos llamar los fuegos divinos, los fuegos también cósmicos, los fuegos solares, los fuegos planetarios, que purifican, intensifican la luz. Y esta es la base de lo que nosotros llamamos la nueva astrología acuariana de síntesis. Es cierto, la astrología trabaja a nivel humano, que es lo que a la gente le interesa, pero después de saber las posibilidades, los frentes de tormenta que tengo que enfrentar, ¿cuál es mi destino? Se acaba esas preguntas que hacemos nosotros. Tauro, ¿qué es el sendero? Uno se pregunta, ¿tengo un sendero en la vida? Se pregunta, ¿a dónde voy? Tengo una dirección. Estoy perdido en la selva. Soy un bote perdido en las olas del océano. Entonces, tenemos que entender que para nosotros hay un destino superior. Esto está avalado por todas las religiones del mundo. Que las religiones cometieron errores, estamos viendo que la verdad está haciendo mover a las conciencias para que esos errores se destapen, pero que la verdad, la esencia está. ¿Me permitís una preguntita, un comentario? Y es evidente, porque la verdad es algo que precisamente como es tan difícil de definirlo, porque tiene una fuerza profunda muy grande, por eso es difícil definir la verdad. Y por eso cada uno ve, y es válido, lo ve desde su perspectiva, y es válida porque es desde la experiencia de cada uno. Yo te quería decir que, ¿qué es el sendero? El sendero es la distancia entre una persona y su visión superior, entre ella y aquello a lo que aspira, a lo que será. Pero yo quiero aclarar que esto no es una aspiración meramente material, es una aspiración trascendente, ¿te das cuenta? Por supuesto, por supuesto. Entonces, las preguntas más duras en este momento, que hay tanta incertidumbre, ¿en qué dirección debo ir? ¿Serviría a las tinieblas, a la traición, al delito, o serviría al amor, a la luz, a la belleza? ¿Colaboraré, seré amplio y sacrificado, o serviría a la confusión, al espíritu separatista, al egoísmo? ¿Qué quiero?, se preguntan mucho. ¿Me drogaré o me construiré? Y estas son las posibilidades que Tauro te da para que veas el sendero superior. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hay tiempo? Estamos llegando cerca No, sí, tenemos. Bueno, y una pregunta así de alguien que no es especialista en astrología, que toca un poco de oído. Tauro sabemos que es un signo de tierra. ¿Predomina mucho la característica común de tierra o las características específicas del signo de Tauro tienen suficiente fuerza como para hacerlo independiente de las características de tierra? Todos sabemos que Tauro es un signo concreto de tierra, pero eso depende del grado de evolución de cada uno. Pero también Tauro es un signo muy espiritual. Vos no te olvides que el regente de Tauro es Venus, que es un planeta sagrado. O sea, la astrología que nosotros reverberamos es algo así como la síntesis de aquello que llamamos astrología oculta con aquello que es la astrología común. Todos saben que Tauro tiene a Venus como regente, que es un planeta sagrado. Lo que no saben los astrólogos... Sí, eso te iba a preguntar, de Vulcano. Que Tauro tiene un planeta que se llama Vulcano y que tiene una fuerza tremenda. Quiere decir que la gente que va capitalizando el lado superior de Tauro va canalizando las energías de Vulcano. Ahora te puedo decir algo, Vulcano representaba el fuego en la antigüedad, así que evidentemente hay algo muy fuerte, ¿no?, en las características de Vulcano. Yo te digo que, por ejemplo, Vulcano y Plutón, dentro del espectro astrológico, son planetas fuertísimos, fuertísimos. Vamos a un tema musical, señor. Bueno, Canción para la Libertad por Naná Mouskouri. FM Flores 90.7 MHz. Alberto, ¿qué nos podés decir de la luna en Tauro? Bueno, yo antes de comentarte este aspecto, porque tiene dos fases, lo que podríamos llamar la luna instintiva, la mente instintiva, y aquello que representa el plenilunio, o sea, las energías solares. Nosotros hablamos de plenilunio, pero es el sol que utiliza la luna como espejo y emite luz solar.
Pero yo quería decirte, para redondear, hablar de estos temas llevaría muchas horas, que la fuerza de Tauro, combinada con otras fuerzas, prepara el camino para que nazca en nosotros ese yo superior que cada uno tiene. Y además se vencen muchas capas de ilusiones, hechizos, prejuicios, supersticiones y odio. Es decir, que Tauro también nos ayuda a quebrar todo esto que son los odios, supersticiones, prejuicios. Y el símbolo de Tauro es el deseo en todas sus fases. Si yo tengo un deseo más elevado, espiritual, bueno, crezco para otros niveles, voy saliendo del deseo de la materia, ese deseo que a veces nos condiciona. Esta es la idea que yo te doy, a grandes rasgos, de lo que representan las energías de Tauro y que nos vamos a referir un poquito más el próximo programa. En cuanto a la luna en Tauro, desde el punto de vista de la mente instintiva, nos da una mente fecunda, concentrada, reflexiva, concretada y calculista. No te olvides que Tauro, en el sentido materialista, es concreto. En el sentido espiritual, es una iluminación muy grande. Es decir, te puede llevar a la intuición. La intuición generalmente no fracasa. La intuición es certeza. Y es algo que está dentro de cada ser. Y bueno, esto es lo que podíamos comentar de la fuerza de Tauro. En cuanto a la luna, el plenilunio de Tauro, repito, el punto de contacto el día de las elecciones, a las 17 horas 48 minutos. Si uno se aquieta en ese momento, hay gente que sabe cómo hacerlo, hay gente que conoce esto de hace 20 años, 30 años, y hay gente que no lo conoce. Puede absorber en ese momento el máximo punto del plenilunio. Y como va a ser un domingo apacible, donde yo digo que va a ser un domingo de relajación de energías, donde se van a aquietar las tensiones, porque mucha gente presume que a través de la política va a encontrar soluciones. Este es un tema muy para tratarlo en otro momento, sobre la faceta del mundo. Yo te digo que todas las ideas, y lo venimos diciendo desde hace algunos años, van a mutar, van a transfigurarse, y que va a haber un movimiento de proyección nueva en todas las ciencias materiales, sociales, políticas y espirituales. Si no buscamos el equilibrio en todo eso, bueno, creo que no vamos a llegar a buen puerto. Generalmente no se le da valor, a veces, a lo social y espiritual, y es lo que sostiene lo otro. Entonces el hombre cree que a través de lo concreto puede sostener lo otro. Y es a la inversa. Si no le vamos la cultura, lo social, lo espiritual, no podemos nunca sostener lo espiritual. Si me permitís, Alberto, Sí. y ya esos cambios, ya lo hemos hablado en los programas anteriores, ya se está notando, ya se está viendo, son cambios todavía muy tibios, como lo vemos por ejemplo en las famosas alternativas, son movimientos un poco desordenados, un poco todavía apasionados del cambio, pero cuando esto se asiente, supongo, cuando esto se asiente, va a aflorar los verdaderos conceptos de esta nueva era mal interpretada. Perfecto. Yo quería decirte que así como tenemos el Tauro, la taurina concreto, tenemos el taurino y espiritual. Y te voy a decir que estas fuerzas de Tauro y el plenilunio son fuerzas de amor, sabiduría. ¿Te das cuenta? Yo te iba a preguntar precisamente cuáles son los beneficios cuando entremos el 14 a esa hora, 17 y pico aproximadamente, 17:50, algo así, en el plenilunio. ¿Cuáles son los beneficios de esas fuerzas? Bueno, yo te lo voy a decir ahora, pero después vamos a hablar más de aquello que llamamos equipo energético de Tauro. Que estas fuerzas de Tauro van a trabajar sobre la educación mundial y van a afectar primeramente a los grandes movimientos educativos, a los fueros del pueblo, en todos los países, y a los valores que pueden desarrollarse mediante las comunicaciones masivas. Van a afectar la prensa, los editores de la literatura mundial, los conferencistas, escritores, comentadores radiofónicos,
periodistas, trabajadores sociales, se verán afectadas por estas fuerzas que se vierten en la mente de los hombres. Sus efectos no son aún evidentes en grado alguno, pero estos movimientos y estas personas son en la actualidad los receptores de las energías de iluminación. Y a medida que vayan reconociendo las nuevas ideas que emergen, que nosotros creemos que a través del Arcoíris es uno de los programas, a mi visión, más importantes de la nueva era. Y por supuesto, porque estamos trabajando en un espectro muy amplio, a través de nuestra autoconciencia, en un espectro que abarca características muy espirituales como son las terapias florales, características mentales, pero a través del yo superior, cuando trabajamos sobre el tema de la verdad, cuando trabajamos sobre los problemas sociales de toda la humanidad, cuando hablamos sobre la conciencia planetaria, estamos haciendo un esfuerzo a través de nuestro yo superior. Te quería preguntar ahora, que teníamos un tema que también lo habíamos analizado previamente, que nos digas algo sobre las estrellas fijas. ¿Qué significa esto? Bueno, las estrellas fijas siempre han estado bajo la mirada de los astrólogos. En Tauro tenemos varias estrellas fijas. Si yo las enumeraría, no entenderían nada porque los nombres son raros, como el caso de Mirage, Beta de Andrómeda, pero me quería referir a la estrella más importante de Tauro, que se encuentra a 29 grados 47 minutos. Se trata de Alcione, y es la estrella más importante de las Pléyades, que reciben también los nombres de Atlántidas o astros de la primavera. Estamos ya para el tema musical, ¿verdad? Sí, vamos a un tema musical. Sí. Bueno, quería decirle a nuestros queridos oyentes a través del Arcoíris que nuestro amigo Alberto Aiello va a dar una serie de charlas sobre el tan controvertido tema OVNI los viernes a las 18 horas en el Noticioso. Bueno, gracias. Yo te quería decir que se acercó gente de la radio. La vamos a saludar por antemano a Alicia, que cumple años en Tauro, el 19 de mayo. Y bueno, estaba con ansia de saber esto del plenilunio, lo vamos a aclarar. El plenilunio tiene 7 días. En este caso varía año a año, es el día 14, a las 17:48. Pero tenemos 3 días anteriores y 3 días posteriores. Esos días se llaman, o sea, el día 11, confianza. El día 12, aspiración espiritual. El día 13, dedicación y decisión, que es la preparación al plenilunio. Y el día del plenilunio, el 14, el día que vamos a votar, luna llena, es el día de contacto del plenilunio. Se llama de contacto porque es el día en la cual se produce a las 17:48, en este caso, yo diría, el plenilunio más importante del año. Está en Oriente, es algo así como la resurrección de Buda. Sí. Claro, se llama el Festival de Huesa. Festival de Huesa. Claro, quería aclarar lo siguiente, que así como nosotros tenemos la ascensión de Jesucristo en Aries, en Oriente se festeja la ascensión de Buda el 8 de mayo. Atención, lo repito, el lunes 8 de mayo va a ser para los orientales la ascensión de Buda. Sabemos que la ascensión es un proceso antiguo que se revitaliza con la entrada de Jesucristo a la tierra. Bueno, habíamos quedado en hablar del tema del destino un poco más profundamente, porque es un tema que es realmente apasionante. Lo han tratado no solamente los astrólogos, lo han tratado muchos sociólogos, los filósofos espirituales, y además y todo el mundo se preocupa del destino, porque lo que pasa es que la mayoría de la gente concientiza mal el sentido de la vida. En realidad la mayoría de la gente no le da sentido a la vida, por eso vienen todas las preocupaciones, enfermedades, porque por falta de sentido de la vida. ¿Qué opinas, Alberto? Sí, es así. El hombre, estamos todos concientizando, y por supuesto que lo
lo que nosotros conocemos como, como terapias alternativas, considera sobre todo el alma, o psiquis. A muchos no les gusta el término alma, pero el hombre, a la visión antigua, verdadera, a la visión de la nueva concepción de la nueva era, es un alma con un cuerpo. Y un alma que es libre, inmortal, sin atadura y permanente, pero está aprisionada en la materia. ¿Te das cuenta? Está aprisionada, a través de la cual tiene que manifestarse en estos planos que llamamos de la materia. Pero la materia es cambiante, no permanente, limitada y circunscrita. Por esto la materia está sujeta al destino, mientras que el alma es libre. ¿Te das cuenta? Y respecto de esto, si me permitís hacer un breve párrafito, que hay investigaciones, incluso investigaciones que han surgido un poco de casualidad, como el trabajo que realizó el doctor Bernie Weiss en un libro ahora célebre, Muchas vidas, muchos sabios, y donde se habla de la inmortalidad del alma. ¿Y por qué no agregás algo sobre esto? Bueno, ahí se está hablando mucho también en TV y se ha hablado mucho estos últimos años sobre la supervivencia después de la muerte. O sea, y yo siempre hago la pregunta, ¿y las apariciones de los arquetipos espirituales? Que son muchas. Estas visiones aparentemente de ángeles con fotos, nos está mostrando una realidad que no podemos captar a veces con los sentidos físicos. Y yo me atrevería a decir, preguntarte una pregunta que me la vas a redondear, que con conceptos concretos, importantes. ¿Y acaso la inmortalidad del alma no tiene que ver mucho con el destino? Y astrológicamente, nosotros lo comentamos siempre, que y lo dijimos creo que fue en el primer bloque, que el alma viene a la materia más o menos condicionada por ciertos patrones que debería modificar. Y justamente todo lo que es la nueva conciencia hace de darle conciencia al hombre para que pueda modificar ciertos patrones de conducta que no lo dejan aspirar o no lo dejan ver otra realidad. O sea, el hombre ve una realidad entre comillas, pero no ve una realidad más trascendente. Los astrólogos, por ejemplo, han reflexionado mucho siempre sobre el problema del destino y sobre el libre albedrío, y expresan las ideas mediante símbolos que sirven de peldaño para subir hacia las ideas más elevadas y más metafísicas de evolución. Y entonces los planetas están todos puestos con símbolos en una carta natal, porque el símbolo expresa mucho más que una palabra. Y me permito agregar algo más. La palabra destino, etimológicamente, en un sentido, digamos, de la filosofía, de lo que significa, o sea, en algo más profundo, y tiene que ver destino, lo relacionamos con un final, con una meta. Destino igual a meta. ¿Y cuál sería esa meta? Bueno, el hombre va pasando por caminos, va pasando por etapas y por claves. Las claves que el hombre tiene que empezar a tomar es renunciación, regeneración, reorientación. La reorientación es importantísima y justamente Tauro nos da esa capacidad de iluminación para lograr esos procesos de reorientación, de regeneración, que es lo que el hombre debe aspirar, o la mujer deben aspirar, hacia un destino mejor, porque el hombre cree que en esa fijeza que ahora tenemos, por ejemplo, del Toro, de Tauro, no encuentra el hombre en esa realidad que ve la auténtica felicidad, porque tenemos una amplitud de casos que no están condicionados por lo material o por lo económico, en la cual un montón de gente está pasando por graves crisis existenciales. Claro, lo hemos hablado la otra vez en el programa cuando hablamos de los temas económicos, que la crisis no es económica, es existencial. Y es existencial porque precisamente la mayoría de los seres humanos buscan mal el sentido de la vida. El sentido de la vida está precisamente en forjarse ese destino, en preparar su vida para aproximarse a ese destino, a esa meta final. Claro, nosotros aportamos lo que podemos
hacemos lo mejor que podemos. Y yo creo que el hombre argentino, el que tiene decisión política, debe reorientarse a no potencializar permanentemente el aspecto concreto, porque ahí no vamos a encontrar la respuesta, porque después de varios años, nosotros no hacemos política, y nos encontramos en el mismo punto. Y esto significa un descuido de los otros valores, que son los sociales y espirituales. Si me permitís, y yo quiero recordar en el programa ese que hablamos cuando trajimos a María Elena de Inocentis, psicóloga, que yo le había preguntado sobre el síndrome argentino, y ahora se presenta muy bien el momento para decir, ese síndrome argentino está muy relacionado con esos deseos que se manifiestan muchas veces a través de disputas un poco falsas por la política, por el deporte, esos deseos muy intensos, muy apasionados del individuo argentino, del ser argentino, que ese sería ese síndrome. Y el ser argentino tiene que superar ese síndrome y buscar esos valores espirituales, esos valores profundos, sociales, en la convivencia, en las relaciones humanas más correctas. Bueno, yo te quería, lo que vos decís es realmente así, hay mucha gente que lucha por eso. Tauro va a cambiar, nos va a iluminar, y solamente quería decirte que el destino lo puede forjar cada uno, pero el destino tiene sus leyes, el hombre tiene que hacer sus destinos sin perjudicar a los demás y respetando las leyes universales, que sabemos que son muchas. Una de ellas es la ley del amor, la ley de la humildad, y cada uno hace de esa vida, de ese amor, aquello que cree que es más conveniente o más consciente. Ahora se están abriendo en todos los canales de la conciencia, y no es porque el ser humano haya evolucionado totalmente, sino que las energías están haciendo que el hombre hable, hay un hágase. Y entonces Tauro, así como Aries nos dio elevación, nos dio conciencia y nos dio verdad, Tauro nos va a dar iluminación, entre otras cosas. Bueno, queridos amigos de FM Flores a través del Arco Iris, muchas gracias por habernos escuchado y será hasta la semana próxima. Bueno, este último bloque fue auspiciado por Panadería Artesanal de Rosario 871. Le mandamos un saludo porque nos pidieron que lo saludemos por esta emisión de El Sol en Tauro. Hasta la próxima. Hasta aquí, a través del arco iris, para una nueva conciencia acuariana. Nos volvemos a encontrar el martes a las 19 en un nuevo A través del arco iris.